Van a repetir después de mí: amado Señor, Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues como les había mencionado, mi nombre es Cristian Huerta, soy misionero laico y me pidieron darles algunas charlas a manera de retiro con respecto al Adviento, pero me dijeron que le diera la temática mariana. Entonces lo que terminé haciendo es, hay una doctora de la iglesia que se llama Santa Teresa del Niño Jesús, o Santa Teresa de Lisieux, o conocida como Santa Teresita, y me dediqué a extraer todos los elementos de los cuales ella habla sobre la Virgen, y básicamente el retiro va a ser un poco comentarlos. ¿Por qué? Porque hay algunas cuestiones muy prácticas que les van a servir a ustedes, hay otras cosas que les van a llevar a discernimiento después del retiro y después en los momentitos que tengamos así de receso. Yo lo que les recomendaría principalmente es de que mantuvieran una actitud de retiro. ¿A qué me refiero? Esto no es un retiro así como de silencio ni nada por el estilo, pero los retiros precisamente son retiros porque te retiras. Estrictamente hablando no te vas a retirar porque pues supongo que la mayoría pertenece a esta parroquia, pero sí a lo menos en la actitud que te retires un poco, que en los momentos de receso guardes silencio y no hables más que teniendo la necesidad de hablar. Digo, si eres no eres parroquiano de aquí y no sé, quieres ir al baño, pues mejor pregúntale, de qué investigas, puede pasar una catástrofe, ¿verdad? Entonces, es decir, para lo muy necesario yo les pediría que hablaran este día. Si acaso a la hora del lunch pueden hablar, pero ojalá que hablen de las cosas de Dios, porque si no, yo no sé, a veces uno ve los retiros y uno ve que es más desperdicio de tiempo, que no hay gran diferencia entre estar en el retiro y estar fuera en la vida cotidiana. Entonces yo les pido que mantengan ese clima de oración, y si no lo hacen por ustedes, a lo menos háganlo por aquellos que sí lo quieran tener. Imagínate que tú quieres cotorrear con tu comadre, pero tu comadre sí quiere guardar silencio, quiere interiorizar lo que está escuchando, y tú ya llegas y le sacas plática y todo eso, pues le destruyes. Entonces si ya no lo haces por ti, mínimo por el hermano. Ahora bien, voy a ser así, está muy organizado. Santa Teresa del Niño Jesús, o Santa Teresita, escribió bastante. Ella es doctora de la iglesia, es una de las 4 doctoras de la iglesia. Nada más en la iglesia hay 4 santas que son doctoras de la iglesia, si no mal recuerdo. Santa Teresa de Ávila, que es la fundadora de las Carmelitas Descalzas, orden a la que ella después perteneció. Santa Catalina de Siena, Santa Hildegarda y Santa Teresita. Si no mal recuerdo, son muy pocos los doctores de la iglesia, pero solamente son, hasta lo que recuerdo, 4 mujeres, y entre ellas, eso sí les puedo decir, pues no recuerdo Santa Catalina a qué edad murió, pero creo que ya pasado los 30. Si fuera así, la más joven de todas es Santa Teresita, porque Santa Teresita murió a los 24 años. Es decir, lo que van a escuchar es de una santa que murió a los 24 años, ¿no? Entonces, voy a dar una introducción. Ella escribió lo que se llama Historia de un alma, que es su autobiografía. Fueron 3 manuscritos que se los dedicó a diferentes monjas. Ella fue monja carmelita descalza de clausura, y
Historia de un alma es pues lo más conocido de ella, porque cuando murió se empezó a publicar y es ahí donde pues vieron la gran santidad que tuvo esta niña. Pero también escribió algunas oraciones, escribió algunas poesías, escribió bastantes cartas y hay unos documentos que se llaman Las Últimas Conversaciones, que son las últimas cosas que ella decía y que una de sus hermanas empezaba a escribir, porque ella no puede escribir, de la debilidad. Ella murió de tuberculosis. Ya más adelante, cuando lleguemos a las últimas conversaciones, les voy a decir cuál es el panorama. Porque Santa Teresita, de hecho a mí no me gusta decirle Santa Teresita, pero es la mejor manera de como la conocen, ¿verdad? Porque hay otras Teresas, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Calcuta, o sea, hay un montón de Teresas. Entonces Santa Teresita, o por ejemplo los americanos le llaman Little Flower, ¿verdad? La florecita. Entonces uno, ay, Santa Teresita, la florecita, ay, qué bonito. Pues, espérate, o sea, cuando tú escuches lo que está diciendo, muy tierno, pero cuando tú sepas que tenía pulmón y medio destrozado, ya cambia la cosa. Porque ¿quién puede tener ternura teniendo pulmón y medio destrozado por la tuberculosis? Ahí ya cambia la cosa. Ahí lo que es tierno y cursi pasa a ser valiente, ¿no? Entonces, pero bueno, eso lo vamos a ver cuando toque las últimas conversaciones. Entonces es Historia de un alma, que es su autobiografía. Hay cartas, hay poesías y las últimas conversaciones. Entonces, vamos a ver si nos alcanza todo, pero en este momento yo voy a comenzar con los elementos en los que ella toca algo sobre la Virgen en Historia de un alma, que es su autobiografía y a la cual les invito a conseguirla. Los que quieran conseguir todas sus obras completas, ya les digo, hay un libro de la editorial Monte Carmelo que se llama Obras Completas de Teresa de Lisieux, que es la ciudad en donde ella muere. ¿Cómo se escribe Lisieux? L-I-S-I-E-U-X, Lisieux. Por si alguien se queda picado, que yo creo que se va a quedar alguien picado, porque esta monja siempre pica a varios. Entonces pueden comprarse esa Historia de un alma, y es un libro de la editorial Monte Carmelo, es un volumen así de gordote. O si no, lo que sí van a encontrar en cualquier librería católica, y si no, pregunten y se los consiguen, porque pues les digo, es lo más famoso, pidan Historia de un alma, que es el librito de su autobiografía, donde ella cuenta pues lo que ha sido su biografía y su vida, ¿eh? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, parte de la introducción me gustaría decir, ella maneja mucho, como cuando hablamos de la Virgen, la mayoría de nosotros manejamos términos como, por ejemplo, Madre Santísima, ponme bajo tu manto, bajo tu velo. Pero es bien interesante el significado que Santa Teresa del Niño Jesús le da a el velo de la Virgen. Y fue un significado que fue no cambiando, sino haciéndose más profundo conforme iba avanzando. Por ejemplo, al principio le da el sentido que la mayoría le damos, que es un símbolo de seguridad. Cuando le decimos a la Virgen, ponnos, madrecita, bajo tu manto, ¿es para qué? Para sentirnos seguros, cobijados, cuidados. Pero aquí viene un aporte grande de Santa Teresita. Es estar cuidado, es estar seguro, pero para ofrendarte, para abandonarte. O sea, Santa Teresita no es una niña mimada que dice, ay, sí, cuídame, virgencita, todo el día aquí yo he hecho bolita y todo. No, no, cuídame, ¿para qué? Para después yo darme. O sea, ella no pretende ser una hija mimada, chiqueada de la Santísima Virgen. Ella se acoge a su manto, pero sabe que el manto no solamente es seguridad, sino es invitación a abandonarse. Ya que está segurito, pues brínquele, mijo. Aviéntese. Abandónese. Para eso quiere la seguridad de la Virgen, no para quedarse como bolita engurrañada y ahí que la cuiden, ¿no? Pero después va avanzando y sobre todo ya en su vida consagrada, que es de monja de clausura, de contemplativa, carmelita descalza, el manto, les estoy dando esas explicaciones porque cuando mencione esto, pues ya ustedes van captando y cómo aplicarlo, ¿no? También, conforme fue avanzando, el manto para ella era una cosa que virginiza.
que te hace virgen, pero no solamente en el sentido físico, sino ¿qué significa para Santa Teresita virginizar? Despreocuparse de los goces de la tierra, alejarse de los goces de la tierra. O sea, no se refiere solamente al goce físico de una mujer que es virgen y que evidentemente no ha tenido relaciones, sino es una virginidad más espiritual que nos hace desapegarnos de las cosas de la tierra. Y al final, sobre todo ahí entra, ya lo voy a explicar más adelante, en una noche oscura del alma muy fuerte, de hecho muere con ella, y el manto de la Virgen ahí viene a ser un lugar secreto y silencioso donde se encuentra Jesús y nos unimos a Él. Es decir, ya al final de su vida le da un sentido de que estar cobijado por el manto de la Virgen es para guardar silencio, con fin a ¿qué? A dar el último paso para unirse a Jesús, que está dentro. Imagínense una imagen de la Santísima Virgen, de las que tiene cargando al niño, y que te diga, pues vente para acá, y te cubre, pues espera, pero adentro está Jesús, que es lo importante. Es como una última etapa del manto de la Virgen. Bueno, dando este contexto, ya ustedes lo van aplicando conforme lo vaya mencionando, pero vamos con Historia de un alma. En Historia de un alma, como es una autobiografía, está contando ella su propia historia, pues tiene muchas anécdotas. Y hay algunas que evidentemente, que son las que saqué, tienen referencia a la Virgen. La primera anécdota que les quiero contar de Santa Teresa, del Niño Jesús, es sobre una cestita y su abuelita. Voy a leer tal cual como lo cuenta ella. Dice Santa Teresa: recuerdo sobre todo los paseos del domingo en los que siempre nos acompañaba mamá. Antes, quizá los que ya tienen sus años, muchos años, demasiados años para atrás, todavía les tocó de que había un respeto del domingo, que el domingo hasta se cerraban tiendas y toda la cuestión y todo eso, hasta en los pueblos ni se vendía nada, y era un día verdaderamente familiar. Entonces la familia Santa Teresita, de hecho, déjenme decirles de paso, sus papás son santos también. San Luis y Santa Celia son el primer matrimonio canonizados que no son mártires. Antes había juntos, antes había otros matrimonios, pero pues fueron mártires o cosas así. Pero este es el primer matrimonio canonizados juntos que no son mártires. Es decir, que le llamamos confesores, que murieron, vamos a decir, como cualquiera de nosotros. Y algo bien lindo, cuando se les canonizó a los papás Santa Teresita, generalmente nosotros la fecha que ponemos para festejar a los santos es cuando mueren. Por ejemplo, Santa Teresita es el 1 de octubre. En el caso de los papás, la Iglesia decidió que la fecha de celebrar a San Luis y a Santa Celia es el día que se casaron. Algo muy hermoso, pero bueno, la plática no es de ellos. De hecho, yo estoy escribiendo un libro, chance y después vuelvo y les damos un retiro sobre los papás Santa Teresita, que hay mucho. Por algo tuve una santa de esta, y hay otra de sus hermanas que está en proceso de beatificación, que es bien interesante. Pero bueno, esto es la familia Santa Teresita. Tuvieron puras niñas, bueno, es más, déjenme darles algunas cuestiones biográficas para que puedan situar todo este contexto. Su papá quería ser sacerdote, pero no sabía latín y por eso tuvo problemas para que lo aceptaran en el seminario. En el seminario antes todo era latín. Su mamá quería ser monja y sí entró, pero no le vieron la vocación y va pues afuera. Era muy buena, pero pues, de hecho su hermana, su tía de Santa Teresita, sí fue monja, ¿no?, de clausura. Y una vez caminando en un puente se encontraron y la mamá de Santa Teresita, eso sí se los debo, yo no me acuerdo si ella le da al Espíritu Santo o a la Santísima Virgen, pero sí sintió una voz que le dijo: este es el indicado. Y se conocieron, duraron 3 meses de novios y se casaron.
Se casaron y vivieron lo que llamamos un matrimonio josefino, porque ella entró en una crisis, la mamá de Santa Teresita entró en una crisis porque decía, pero ¿qué tal si me equivoqué al casarme? Porque ella siempre había querido ser monja. ¿Qué tal si tendría que haber interés? Y se puso y tuvo una crisis nerviosa. Entonces el papá de Santa Teresita, San Luis, le dice, ¿sabes qué? Tú tranquila, vamos a vivir un matrimonio josefino, que eso es una gracia especial, ¿no? ¿Qué es un matrimonio josefino? Es como la Virgen y San José, es decir, vivieron castamente. Esto es una gracia especial porque lo propio del matrimonio es tener hijos. De hecho, bastara que uno dijera que no. ¿Y quién tiene la razón? El que dice que no quiere llevar el matrimonio josefino, porque el matrimonio es para tener hijos. Entonces, pero bueno, tuvieron un matrimonio josefino por un tiempo, hasta que su director espiritual ya la vieron más tranquila, Santa Celia, que dice, no, pues ya está bien rezada, ya con el matrimonio. Y su director espiritual dijo, bueno, pues ahora ya, a tener hijos. Y pues se dieron vuelo, ¿no? Porque tuvieron varios. Tuvieron bueno, más se los digo, la primera fue María. Bueno, también es otra cosa linda de la familia de Santa Teresita. A todos los hijos, que tiene que ver con el tema, a todos los hijos le pusieron el nombre de María. Todos tenían primero el nombre María. De hecho, Santa Teresita es María Francisca Teresa. Pero todas tenían primero María. Y a los niños, José. Entonces, la primera, María, que siempre le llamó María. Les digo primero de los vivos. Luego estuvo Paulina, que era María Paulina, también fue monja. La primera monja carmelita, la segunda monja carmelita también. Luego está Leoni o Leonia, que es la que está en proceso de beatificación. Esa vida de esta mujer también daría para un retiro, porque fue la más complicada. Como fue la del medio, ya ven que los niños sándwich tienen un problema de crisis, porque ¿con quién me voy? ¿Con los más grandes o con los más chiquitos? Además era la más Federica, la más federal, la más feíta, porque las demás, ustedes las ven, el niño de Santa Teresita es linda, físicamente, y ella no, entonces tenía muchos complejos. Además la sirvienta abusó de ella, muy estricta y todo eso, y es la que está, después de Santa Teresita, yendo para ser santa. Ella fue monja, pero de clausura también, pero de la Visitación, no fue carmelita descalza. Ahí van 3. Luego está Celina o Celín, que también fue monja carmelita. Y la más pequeña, Santa Teresita, que fue monja carmelita. Es decir, 5 niñas tuvieron San Luis y Santa Celia, y las 5 fueron monjas de clausura. 4 carmelitas y una de la Visitación. Ahora, tuvieron 4 hijos más, pero murieron chiquitos. Tuvieron 2 niños. Y eso fue un gran dolor, uno lo ve en las cartas de la madre de Santa Teresita, porque ella anhelaba tener primero niños, pero aspirando que alguno fuera sacerdote, ¿no? Pero bueno, murieron chiquititos, algunos en circunstancias bien duras. Y tuvo 2 niñas, una murió también prematuramente y una, Helenita, a los 5 años, que la manera... Esa niña también tendría que ser una santa, pero no me desvío. Entonces, en total tuvieron 9 hijos, 5 niñas que le sobrevivieron, 2 niñas y 2 niños que murieron, 3 prematuramente, y pues Helenita no es prematuramente, tenía 5 añitos, ¿no? En fin, con todo eso, pues esta era una familia católica que respetaba bastante el domingo, y hacían lo que está aquí contando Santa Teresita. Entonces continúo hablando lo que dice Santa Teresita. Recuerdo sobre todo los paseos del domingo en los que siempre nos acompañaba mamá. Aún siento en mi interior las profundas y poéticas impresiones que nacían en mi alma a la vista de los campos de trigo esmaltados de acianos y de flores silvestres. Es decir, gracias a Dios vivían en un tiempo en donde las familias no creían que para salir en familia habría que ir a Disneylandia, sino que podían ir al campo a dar un paseo. Me gustaba ya los amplios horizontes,
El espacio y los gigantescos abetos cuyas ramas tocaban el suelo dejaban en mi alma una impresión parecida a la que siento hoy todavía a la vista de la naturaleza. Hasta aquí pareciera que no está diciendo nada de la Virgen. Ahí viene. Con frecuencia, durante estos largos paseos, nos encontrábamos con algún pobre y Teresita era siempre la encargada de llevarles la limosna, cosa que le encantaba. Pero a menudo también, pareciéndole a papá que el camino era demasiado largo para su reinecita, esto también para que lo vayan entendiendo, ella le decía rey a él y ella le decía reinecita. Su papá le puso a cada uno un apodo, bien tierno, pero bueno, la reinecita le tocó a ella, pues la más chiquita, imagínense. Pero a menudo también pareciéndole a su papá que el camino era demasiado largo para su reinecita, la llevaba a casa antes que a las demás, muy a su pesar. Y entonces, para consolarla, Celina, una de sus hermanas, llenaba de margaritas su linda cestita y a la vuelta se la daba. Pero ay, la pobre abuelita pensaba que su nieta tenía demasiadas y cogía una buena parte para de ellas ponerlas a la Virgen, que era una costumbre que se tenía. Iban a los paseos, agarraban florecitas y siempre había entronizada en las casas alguna imagen de la Santísima Virgen y se les ponía ahí las florecitas. Entonces aquí Santa Teresita está diciendo, pues yo, mi hermana, pues como mi papá me llevaba antes porque iba a ser muy largo la caminata, etcétera, para que pues no, estaba muy chiquita yo, mi hermana pues agarraba una cestita, margaritas y todo eso para dármelas y que me sirviera de consolación de yo ponérselas a la Virgen. Pero pues llegaba la abuelita y decía, pues tú mucho, ¿eh? O sea, había muchos y entonces véngase, y vamos a decir que el mérito le tocaba a la abuelita, porque esta es la parte, no es solamente ponerla, sino es el hecho de que los niños lo hagan como tal, ¿verdad? Eso es bien interesante. Dice, esto no le gustaba a Teresita, pero se guardaba muy bien de decir nada, pues había adquirido la buena costumbre de no quejarse nunca, incluso cuando le quitaban lo que era suyo o cuando la acusaban injustamente. Prefería callarse y no excusarse, lo cual no era mérito suyo, sino virtud natural. Esto es bien interesante porque en el libro que estoy escribiendo con los papás de Santa Teresita, verdaderamente no es que les dieron un sermón, mira, mija, cuando te estén calumniando, ofendiendo y todo eso, no se defienda, ¿va? Guarda silencio y todo eso. No, es que lo vieron, sobre todo el papá, que tenía una actitud en cuanto a el silencio, a la prudencia, tremendo. Entonces, primera anécdota que cuenta Santa Teresita. Alguno puede tener todavía niños. Qué importante es tener este tipo de prácticas. Primero, de salir en familia en cuestiones saludables, pero siempre conectadas a un acto de piedad, como es el llevarle las flores a la Virgen. Que si no las tienes en tu casa, pueden traerlas en la iglesia, etc., ¿no? Otra anécdota de Santa Teresita que cuenta la historia de un alma con respecto a la Virgen, pero ahora relacionada con la confesión. Dice así: qué dulce recuerdo aquel, con cuánto esmero me preparaste, madre querida. Aquí no le está diciendo a su mamá, porque se ha dicho de paso, su mamá murió cuando ella estaba muy chiquita. Creo que, si no me recuerdo, 4 años tenía. Entonces, ella en ese entonces le empezó a llamar mamá a Paulina, a la segunda más grande, porque cuando murió la mamá de Santa Teresita, Celina, o sea, que eran Celina y Teresa las más chicas, Celina se le abrazó a María, a la más grande, le dijo, tú vas a ser ahora mi mamá. Pues dije Santa Teresita, no, pues ya me la ganó, ¿va? Entonces pues déjame, yo a Paulina, pues tú vas a ser mi mamá, ¿va? Entonces desde entonces le dijo madre, además que después Paulina iba a ser madre superiora de la congregación, de la orden, así que le decían madre también por ser su madre superiora. Pero bueno, aquí le está escribiendo a Paulina y le dice, con cuánto esmero me preparaste, madre querida. Esto es otra cuestión que bien vale la pena recordar. Hoy nos hemos acostumbrado a que el catecismo sea en la iglesia. Y ciertamente en las parroquias se da catecismo. Pero los católicos de antaño sabían que la prioridad y el catecismo importante se daba en casa.
Quien la preparó a la primera comunión, a Santa Teresita, fue su hermana Paulina. Aun cuando después en el colegio en el que estuvo, recibió formación para eso. Eso es muy importante, porque a veces, no, o sea, cuando yo he estado en parroquias, a veces uno ve que llega la hora de catecismo y a veces ni los papás se bajan del carro, casi nomás abren la puerta y le dan la patada al niño y ya, o sea, no tienen, y si no saben o alguna cosa, la culpa es la catequista. El primer catequista son los papás. La responsabilidad son de los padres de dar la fe a sus hijos, no de la parroquia. La parroquia les ayuda, pero la responsabilidad de que sus hijos se nutran en la fe son suyos, del padre y la madre. O en este caso, por ejemplo, los que hacen las veces de mamá ante la pérdida de la mamá. Dice: con cuánto esmero me preparaste, madre querida, diciéndome que no era a un hombre a quien iba a decir mis pecados, sino a Dios. Estaba profundamente convencida de ello, por lo que me confesé con gran espíritu de fe. Y hasta te pregunté si no tendría que decirle al señor Dusselier que lo amaba con todo el corazón, ya que era Dios a quien le iba a hablar en su persona, es decir, al sacerdote. Aquí todavía no aparece la Virgen. ¿Dónde aparece la Virgen? Fíjense. Sigue diciendo Teresa: bien instruida acerca de todo lo que tenía que decir y hacer, entré al confesionario y me puse de rodillas. Pero al abrir la ventanilla, el señor Dusselier, el sacerdote, no vio a nadie. Yo era tan pequeña, o sea, volteó y dijo: ¿quién se está confesando? Pues está abajo. Que mi cabeza quedaba por debajo de la tabla de apoyar las manos. Entonces me mandó ponerme de pie. Obedecí enseguida, me levanté y poniéndome exactamente frente a él, para verle bien, me confesé como una persona mayor y recibí su bendición con gran fervor, pues tú me habías dicho que en esos momentos las lágrimas del niño Jesús purificarían mi alma. Recuerdo que en la primera exhortación que me hizo, me invitó sobre todo a tener devoción a la Santísima Virgen. Paro aquí. Esto evidentemente lo estoy grabando porque también me siguen en mis redes sociales y todo esto, que lo doy al final, algunos sacerdotes. Qué importante ver el lazo de que después de tu primera confesión, saber que la misión es hacerte muy amigo de la Santísima Virgen. Y lo vamos a ver por qué. Tiene que ver mucho la Santísima Virgen en la manera de cómo percibimos nuestros pecados y la manera de cómo nos arrepentimos delante de nuestro Señor. Porque al final, la verdadera devoción a la Santísima Virgen es cristocéntrica. El centro es Cristo. Cualquiera que me diga que quiere mucho a la Virgen y nunca se confiesa, nunca comulga, no está un rato delante del Santísimo, etc., lo de él es superstición. Y voy a decir algo más fuerte: y maldita superstición, porque por gente como así es de donde se agarran los protestantes diciendo que idolatramos y que adoramos a la Virgen María. Porque nosotros no la adoramos, la veneramos, y con una veneración muy especial, diferente de todos los santos. A nuestro Señor, al ser Dios, el culto que le damos es de latría, que significa de adoración. Después, a los santos es de dulía, que es de veneración, pero a la Virgen es la única que se le da hiperdulía, es decir, es una veneración por encima de cualquier otro santo. ¿Pero por qué se la damos? Pues nada más ni nada menos, es la Madre del Señor. Entonces, aquel que crea que quiere mucho a la Virgen y no esté parando en Jesucristo, revísele porque ahí anda algo chueco. Entonces, fíjate que este sacerdote, gracias a Dios, buen sacerdote, le dice: ¿sabes qué? El perdón te lo da el Señor, pero precisamente para que tus confesiones cada vez sean mejores y tengas más fruto espiritual, hazte muy amigo de la Virgen. Eso fue lo que le dijo en su primera confesión a este sacerdote. Dice Teresita: recuerdo que en la primera exhortación que me hizo, me invitó sobre todo a tener devoción a la Santísima Virgen. Y yo prometí redoblar mi ternura, porque pues ternura ya la tenía, gracias a los papás, hacia ella.
Al salir del confesionario me sentía tan contenta y ligera que nunca había sentido tanta alegría en mi alma. Después volví a confesarme en todas las fiestas importantes y cada vez que lo hacía era para mí una verdadera fiesta. Aquí hay que poner el contexto. En el momento de Santa Teresita ni siquiera podías comulgar todos los días, ¿no? Entonces, pero ahora nosotros no tenemos el pretexto. Mi recomendación es confesión mínimo una vez al mes. Si puedes una vez cada 15 días, pues mejor. Si puedes una vez cada semana, eso es lo mejor de lo mejor. A lo menos el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto se confesaban semanalmente. Yo no sé si nosotros le llegamos a ellos, ¿verdad? Y nosotros dejando que se vaya el tiempo. Ay, hermano, pero dice la iglesia que solamente hay obligación de confesarnos una vez al año. Pues sí, pero es que estamos en este tiempo. Ahora, si te confiesas una vez al año, pues a ver, primeramente a ver si te acuerdas. Mira, yo termino esta charla y en la siguiente les empiezo a preguntar qué dije y se lo aseguro que ni se van a acordar de lo que les estoy diciendo ahorita. ¿Qué te vas a acordar si te vienes confesando cada 3 meses, un año? Y la calidad de nuestras confesiones es precisamente por tener bien fresca y aceitada nuestra conciencia. Entonces, el poderse confesar mínimo mensualmente, una vez, o si puedes 15 días, o si puedes una semana, ¿no? Claro, siempre hay que dar prioridad, siempre que estés en pecado mortal. Si te acabas de confesar y a los 3 días ya volviste a pecar mortalmente, no digas, no, pero todavía faltan 4 días para que termine la semana. No, estás en pecado mortal, confiésate, porque es el estado de tu alma. No podemos estar jugando con nuestro estado de nuestra alma. Ahora bien, voy a hacer un paréntesis. Aquellas personas que no puedan confesarse porque, por ejemplo, estén en unión libre o amaciato, yo les digo, a ver, si estás, como dicen, arrejuntada o arrejuntado, pero no hay impedimento para casarse, ¿qué estás esperando? Fíjate de lo que te estás perdiendo, del bendito sacramento de la confesión. ¿Qué esperas? No, pues todavía no tenemos para el mole. No, pues aunque no haya mole, aunque no haya nada, o sea, no se necesita. Se necesita la presencia y el consentimiento de los dos, punto. Ni siquiera tienes que venir bien contrajeado ni nada por el estilo, ¿no? Ahora, si es porque alguno ya está casado a la iglesia, ¿qué les recomiendo? Ese que está casado a la iglesia, hable con su sacerdote o con la diócesis para ver si se puede revisar su caso y a ver si su matrimonio no es nulo, porque sabemos que en la iglesia no hay divorcio, porque nuestro Señor lo dejó clarito: lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Si ahí hubo verdaderamente sacramento, ni el Papa lo desbarata, nadie. Pero hay ciertas condiciones que son necesarias para que se dé el sacramento, que chance y no las hubo. Habla con tu sacerdote, con la diócesis, entra, que te revisen. Si declaran tu matrimonio nulo, pues listo, ya te puedes casar. Y fíjate, no es de que te vas a volver a casar, porque es que cuando declaran un matrimonio nulo significa que no hubo matrimonio, por lo tanto es que por primera vez te vas a casar. Ahora, si en dado caso no es matrimonio nulo, eso no lo desbarata nadie. ¿Qué hacer en ese caso? Ahí habla con tu sacerdote. Hay otras vías pastorales, por ejemplo, sobre todo cuando ya hay hijos y además pues ya tienes bastante edad. O sea, dicen, pues ¿saben qué? Pues vivan como hermanos. O sea, ya vivan como hermanos. O sea, y pueden acercarse a comulgar, pero bueno, eso ya tienden a consultarlo con un sacerdote, porque hay que ver que no escandalice la comunidad y varias cosas. Pero el punto es, haz algo si no puedes comulgar, si no puedes confesarte y por lo tanto comulgar. Porque si no, esto no se acaba, el sonido. Siempre hay esta frecuencia. Ah, ¿es aquí mismo? Ah, bueno, pues a ver si la frecuencia también va de allá para acá, ¿no? O sea, para que les llegue algo de retiro. Pero bueno, entonces la parte de la confesión es fundamental y
en automático, nada mejor para irte a confesar que antes, por ejemplo, hazte el rosario. Evidentemente, haz el examen de conciencia antes, porque hay gente que nada más llega a confesarse y ahí en la fila está haciendo su examen de conciencia. Eso no es serio. Hazlo previamente. Prepárate, si no es el rosario, con alguna oración a la Santísima Virgen, y vas a ver la calidad de tus confesiones, cómo verdaderamente vas a nutrirte cada vez más. Siguiente anécdota, que esto es bien importante. Con esto no me voy a alargar mucho porque Santa Teresita, después de que muere su mamá, le pegó una enfermedad, vamos a ir a llamarla psicológica, pero sabemos que cuando no estamos sanos psicológicamente podemos afectar inclusive el cuerpo. Por ejemplo, a una persona que se estresa demasiado, que es verdaderamente berrinchudo, enojón y todo eso, le puede dar un infarto y con corazón sano. Una persona que psicológicamente está bien, tú dices, hasta a veces como que les hace más la medicina. Y otro se la está tomando y no sana, y el otro sí, porque el otro quiere vivir, porque el otro tiene una actitud positiva ante la vida. Como estamos psicológicamente, afectamos también nuestro cuerpo. Entonces, Santa Teresita, siendo niña, pues imagínense el golpazo de que su mamá murió. Entonces, ella entró en dolores físicos, pero a raíz de un cuadro psicológico bien complicado. Y prácticamente medio estaba muriendo. Y ella sanó gracias a un milagro. Ella tenía una imagen de la Virgen de las Victorias ahí en su cama y tuvo una experiencia mística. La Virgen le sonrió y quedó sana. Les cuento cómo está este asunto. Dice Santa Teresita en su Historia de un alma: en aquel momento todas mis penas se disiparon. 2 gruesas lágrimas, o sea, cuando le sonrió la Virgen. De hecho, a esa imagen, aunque es Nuestra Señora de la Victoria, al menos en Francia se le conoce ya como la Virgen de la Sonrisa, porque le sonrió Santa Teresita y la sanó. En aquel momento todas mis penas se disiparon. 2 gruesas lágrimas brotaron de mis párpados y se deslizaron silenciosamente por mis mejillas. Pero eran lágrimas de pura alegría. La Santísima Virgen, pensé, me ha sonreído. ¡Qué feliz soy! Sí, pero no se lo diré nunca a nadie, porque entonces desaparecería mi felicidad. No actuó de golpe, sino que lentamente, suavemente, fue levantando a su flor y la fortaleció de tal suerte que 5 años más tarde abría sus pétalos en la montaña del Carmelo. Como he dicho, María su hermana, había adivinado que la Santísima Virgen me había concedido alguna gracia secreta. Porque me voy un poquito más para atrás, Santa Teresita tenía ya alucinaciones y cuando estaba poniendo más mal empezaba a gritar mamá, 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 y se asustaban, pero esta vez se puso más grave, y entonces María fue la que primero llegó y alcanzó a ver cómo se le transformó el rostro. Dijo, aquí pasó algo, ¿verdad? Dice, como he dicho, María había adivinado que la Santísima Virgen me había concedido alguna gracia secreta. Así que cuando me quedé a solas con ella, me preguntó qué había visto. No pude resistirme a sus tiernas e insistentes preguntas, y sorprendida de ver que mi secreto había sido descubierto, sin que yo lo revelara, se lo confié enteramente a mi querida María. Y aquí me gustaría hacer 2 aplicaciones. La primera, la discreción de los verdaderos videntes. Yo estoy arisco, asqueado con tanta gente que ve a la Virgen y que lo primero que hace es platicarlo, presumirlo. Los verdaderos videntes no andan con esas cosas, son sumamente prudentes, callados. Y más nuestra cultura latina, que nos encanta ver a la Virgen así sea una tortilla, ¿verdad? Y le damos un exagerado valor a lo sobrenatural. Pues si verdaderamente fue sobrenatural, los grandes videntes, empezando por Santa Teresita aquí, que siendo una niña, se dio cuenta
que esa gracia la tenía que manejar con prudencia, en silencio. Terminó soltando la sopa porque su hermana dijo, no, a ver, yo te conozco muy bien, a ti te cambió el rostro, estabas moribunda y de pronto algo te pasó ahí. Y le tuvo que platicar. Pero eso para que tengan mucho cuidado, porque yo conozco en varias diócesis como misionero que hay grupos y se unen y a rezar y todo eso, y siempre en esos grupitos se aparece la Virgen curiosamente. Bueno, dicen que se aparece la Virgen. Es más, les cuento una. Miren, hay que leer los signos porque el mismo demonio se presenta como ángel de luz. Entonces hay que tener discernimiento. Por eso las apariciones de la Virgen aprobadas por la Iglesia no son muchas, porque la primera que es prudente es la Iglesia. Estábamos rezando un rosario y me invitaron a dar una charla, era un grupito en X diócesis, y de pronto estábamos rezando y el clima de oración del rosario iba muy intenso. Toda la gente concentrada y alguien se levanta. Mensaje de la Virgen. Ta. Yo no dije nada, pero dije, bueno, después me toca la charla y ahí suelto el pedradón. ¿Qué es la oración? Comunicarse con Dios. ¿De qué está compuesto el rosario? Diferente a las calumnias de los protestantes, ustedes adoran a la Virgen, le dan el centro a la Virgen porque rezan el rosario. Mijito, no hay cosa más cristiana que el rosario. No hay más cosa que tenga que ver con Jesús que el rosario. Para empezar, ¿qué meditamos? Sino los misterios de la vida de Jesús. Segundo, el Padre Nuestro, ¿quién lo inventó? Jesús. El Ave María, ¿quién lo inventó? No solamente el ángel. De hecho el ángel ni lo inventó, porque ángel significa mensajero, es decir, lo que dice ángel no es bajo su título, está diciendo lo que Dios ha dicho. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Eso viene de Dios a la Virgen. Después, bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién se lo dijo? Santa Isabel, pero dice la Sagrada Escritura que llena del Espíritu Santo exclamó. Entonces que me vengan con el cuento de que, que es que eso es del rosario, es de María, que es lo más cristiano, lo más cristocéntrico, el centro es Jesús. Pues bueno, cuando está la oración y estamos orando con palabra de Dios, ¿de cuándo acá viene la mamá del Señor a interrumpir a su hijo? Eso también me contó un sacerdote que una vez estaba en una adoración al Santísimo y que estaba muy intensa la adoración y de pronto también otra, mensaje de la Virgen, aquí está, pues al que se contó y ella, usted va para afuera. O sea, ¿de cuándo acá la mamá viene a interrumpir la adoración a su hijo? Mucho discernimiento, mucho cuidado. Y uno lo ve aquí en Santa Teresita, que tuvo cosas místicas con la Virgen, pero no fue como la tanta vidente que yo conozco, que levantan pecho de paloma, ¿verdad? Casi ya, porque supuestamente les habló la Virgen, se sienten casi la cuarta persona de la Santísima Trinidad. La segunda cosa que quisiera decir con esto, termina revelándoselo a su hermana, pero aquí también nos da una enseñanza. Los secretos espirituales son para quienes puedan entenderlos, libres de la curiosidad y del sensacionalismo. Esto es importante, porque la Sagrada Escritura inclusive dice algo fuerte: tengan cuidado de aventarle las perlas a los cerdos. ¿Qué hace un cerdo con una perla? Pues la pisotea, chance se la traga o hace del baño encima de él. Oye, pero es una perla, pero es culpa del cerdo. No, pues el cerdo no sabe lo que vale una perla. ¿De quién es la culpa? Del que se la aventó. Entonces ella terminó diciendo, pero supo a quién decirlo, a una persona que entiende estas cosas, ¿verdad? Entonces primero, silencio, prudencia. Si tienes algún tipo de experiencia mística con la Santísima Virgen, que yo no me cabe duda que la puedes tener.
Pero fíjate cómo han trabajado los santos, los verdaderos videntes. Y si lo tienes que hablar, a personas que lo vayan a entender. Siguiente experiencia. Los tiempos de la Virgen, dice Santa Teresita, en Historia de un alma. También la Santísima Virgen velaba por su florecita, ella. Y no queriendo que se marchitase al contacto con las cosas de la tierra, se la llevó a su montaña antes de que se abriese su corola. Mientras esperaba la llegada de ese momento feliz, Teresita iba creciendo en el amor a su Madre del Cielo. ¿Qué está diciendo aquí Santa Teresita? Que ella entró a los 15 años al convento, que no se tenía permiso. Ella tuvo que ir a su obispo, que no le hicieron caso, y su papá, fue bien chistoso porque cuando van a las autoridades, el eclesiástico, el monseñor, de hecho hay una foto que a algunos les gusta, a mí me gusta más cuando está más sencilla, pero esta cita es una foto, pongan Santa Teresita 15 años y les va a aparecer así con un moñote aquí, etcétera. Ella quiso hacerse así como para que verse más adulta, ¿va? Pero pues era 15 años, una muchachita, ¿va? Entonces dice, se sienta muy propia y toda la cosa, y el monseñor dice, pues lo que menos quiere un papá es que se le vaya a su niña, y a los 15 años. Entonces todo fue como queriéndole darle por el lado del papá, pero ¿cómo vas a dejar a tu papá solo? Y ahorita que no tienes tu mamá y todo ese tipo de cosas. Y el primero que le pone el freno fue el papá. Dijo, no, yo orgulloso de que mi hija se vaya al convento, o sea que, y si usted no nos apoya, soy capaz de llevarla al papa, y la llevó hasta con el papa. Gran testimonio del papá. ¿No le dolería? Terriblemente. Y yo en el libro que estoy escribiendo, uno ve cuánto le dolió al papá. Que su reinecita, la más chiquita, la de 15 años, se le haya ido. Y a un monasterio de clausura. Y Santa Teresita vivió, porque San Luis terminó con problemas mentales, ya en su vejez y todo eso. Y Santa Teresita, la gente, sus familiares y todo eso, fueron bien crueles con ella, porque ellos decían que su papá se deterioró porque no pudo soportar que ella entrara al convento, cuando era totalmente al contrario. Y ella tuvo que sufrir toda su vida esa calumnia de que ella fue la culpable de que su papá enfermara. Pero bueno, aquí es los tiempos de la Virgen, es decir, ella le da el crédito a que ella entrara, a que ella hiciera la decisión más importante de su vida, que era consagrarse a Dios, a la Virgen. Por eso una práctica que no la hagan ya que tienen ahí al chamaco, hasta cuando lo tengan en el vientre, ya conságrenselo a la Virgen. ¿Pero para qué? Para que a ella haga lo que sea, lo que vea conveniente con su hijo, con su hija. Conságrenle su vocación a la Virgen. Santísima Virgen, yo no sé si va a ser casados, célibe o consagrado, matrimonio, etcétera, etcétera. Pero tú acompáñalo e intercede para que sea dócil a la hora y el momento que hacer. Porque desafortunadamente les tengo que decir que muchas veces, incluyendo a la misma iglesia, somos obstáculo para ello. Tanto los sacerdotes y las religiosas, que muchas veces presionan a aquel que no tiene vocación a la vida consagrada, pero ya lo quieren adentro porque se le está acabando las vocaciones y pues vamos a meter a uno al menos, u otros que van retrasando, cuando ya Dios está diciendo, no, estás listo, pero es muy joven. Dios no se maneja bajo la lógica del mundo. O cuando su papá le dice, no, mi hijo, sí, vete al seminario, pero termina primero la universidad. Pero si el Señor está llamando en este momento, ¿cuál es el pleito? No, pero es que lo va a dejar ahí cortado. ¿Cuál es el pleito? O sea, vale más un título que responder a la palabra, a la vida, al llamado del Señor. Quizá muchos de ustedes conocen a la hermana Glenda. Gracias a usted cuento con su amistad. Y ella cuenta una cosa bien interesante. Ella también tuvo pronto el llamado, aunque ella tenía novio y todo eso, pero tuvo pronto el llamado. Y su mamá, que es maestra, fue la que le decía, termina la universidad, termina tus estudios primero y ya después entras.
Pero ella, el Señor le está pidiendo, no, ahora, tus mejores años los quiero ahora. Me gusta como lo dice ella, dice, entendí que el Señor no quería mis pellejos. O sea, ya la sobra, pues, no, yo ya entendí que ahora, y muchas veces los consagrados y hasta la propia familia pudren la generosidad de sus hijos. Que Dios los está llamando a casarse, pero están muy jóvenes, primero tengan una casa, primero tengan esto. Ahora mismo que estoy diciendo esto, se me recuerdo en un pueblecito en el que misioné, conocí a una familia linda con varios hijos y su casa estaba a medio terminar, él era albañil. Y me contaron que cuando se conocieron, entendieron que ya se tenían que casar, pero él no quería porque dice, bueno, pues mínimo tenerle algo, una casita, una cosa. Y se lo comunicó a ella y le dijo a ella, ¿qué? ¿De aquí a que construyes la casa y todo eso? Es más, casémonos y yo te ayudo a poner ladrillos. Y literalmente hicieron eso, ¿eh? Esto no es literalmente. Los dos, y después ya cuando sus hijos iban creciendo, iban construyendo su casa. Imagínate, si se hubieran esperado a decir, no, pues ya que esté así con el tercer piso y el aire acondicionado, todo, se hubieran perdido de unos muchachos muy buenos que conocí, que tenían como hijos, ¿no? Para Dios, para las obras. Como que la juventud ahora se promueve tanto eso, ¿no? Es decir, enfócate en tu carrera, tu estudio, tu trabajo, haz tu dinerito, date tus vacaciones para viajar y todo eso. ¿Y dónde está la ofrenda aquí? ¿Dónde está el darse, el desgastarse por Dios y por el prójimo? Proyectos muy organizados, pero totalmente egoístas. En el caso de la maternidad, aquí me las asustan al segundo hijo, al tercero se va a morir, señora. No, o sea, que me digan eso. Yo conocí una viejita que tenía 22 hijos en un pueblito. Yo le decía que ya tenía sus 2 equipos de fútbol. Y la viejita todavía, sin necesitarlo, porque evidentemente sus hijos velaban por ella, pero sin necesitarlo todavía salía afuera a vender sus dulcecitos. Y aquí al segundo hijo, no, señora, se nos va a morir si tiene un tercero. Muy poca generosidad porque posiblemente no estamos encomendándole nuestras decisiones a la Santísima Virgen. Y aquí Santa Teresita lo primero que dice es, fíjate, te lo repito, la Santísima Virgen velaba por su florecita, que es ella, y no queriendo que se marchitase, darle los pellejos al Señor, al contacto con las cosas de la tierra, se la llevó a su montaña, es decir, al Carmelo, porque existe el Monte Carmelo, el profeta Elías, y desde allá viene la espiritualidad de los carmelitas, ¿no? Se la llevó a su montaña antes de que se abriese su corola, 15 añitos. Mientras esperaba la llegada de ese momento feliz, Teresita iba creciendo en el amor a su Madre del Cielo. De hecho, después en una poesía que yo le hice canto, yo la compuse un canto, con eso ella dice, el mundo me dice, estás desperdiciando tus perfumes. O sea, joven, bonita, inteligente, oye, para meterte a un convento y de clausura para acabarla. Y en la poesía Santa Teresita dice una frase, que así le puse yo el canto que compuse, pérdida fecunda, dice, Señor, y yo les respondo, Señor, amarte es pérdida fecunda. No sé si están entendiendo, es una contradicción, porque la lógica de Dios siempre es contradictoria, o paradójica más que contradictoria. Está diciendo pérdida fecunda. O pierdes o estás dando. Fecunda es dar fruto. Y ella dice, es pérdida fecunda, ¿por qué? Porque sí, a los ojos del mundo yo estoy perdiendo al meterme en un convento, pero es fecunda porque el fruto que voy a dar es mucho, aunque estos no lo vean. Pero esa es la lógica de nuestro Señor. El que quiera ser el primero, que se haga el último. Para vivir hay que morir. Y alguien que nos ayuda a entender esta lógica de Dios es la Virgen. Es la Virgen. Bueno, vamos acelerándonos. Siguiente, una cuestión en las peregrinaciones, muy importante. Hoy tengo que decir, la mayoría que yo conozco de organizaciones que hacen peregrinaciones religiosas, yo les digo que son más que nada turismo religioso.
porque no es lo mismo ser peregrino a ser un turista. De hecho, muchos están, ahorita ya que hay varios evangelizadores por internet que tienen muchos son mañosos e invitan a esos, ¿para qué? Pues para jalar más gente. A mí me lo han hecho. Yo no he aceptado peregrinaciones. Tú lo detectas. De hecho, yo una vez mencioné en una charla de que el patrono de las peregrinaciones, yo creo que tendría que ser el papá de Santa Teresita, ahora que es santo. Cuando dije eso, para pronto me llamaron como 2, 3 organizaciones que hacen peregrinaciones. Ay, queremos saber por qué. Y tú les ves así como el hambre de dinero, a ver cómo vendo más el paquete, ¿va? Y nos agarramos de lo religioso. No, si hiciéramos realmente las peregrinaciones como las hacía San Luis, se lo aseguro que había pocos peregrinos, ¿va? Porque no solamente centrado en visitar lugares santos, sino las disposiciones. Él, por ejemplo, la mayoría de peregrinaciones las hacía ayunando. O sea, yo creo que tú no te vas a dejar de comer. Estás peregrinando por Roma, ¿cómo no te vas a comer tu gelato o tu pizza, va? Pero es que yo no vine a Roma a comer pizza ni espagueti. Pero mire, él las llevó, ella era de Alençon y después en Lisieux, y pues algo turístico era París y de otras partes. Pero fíjate cómo tenía que ver una sana peregrinación con respecto a la Virgen en lo que le marcó a Santa Teresita. Llegamos a París por la mañana y comenzamos enseguida a visitar la ciudad. Nuestro pobre papaíto se desvivió por complacernos, así que en poco tiempo teníamos visitas todas las maravillas de la capital. Yo solo encontré una que verdaderamente me encantara, y esa maravilla fue Nuestra Señora de las Victorias, la Basílica de Nuestra Señora de las Victorias. Imposible decir lo que sentí a sus pies. Las gracias que me concedió me emocionaron tan profundamente que solo mis lágrimas traducían mi felicidad, como en el día de mi primera comunión. La Santísima Virgen me hizo sentir que había sido realmente ella quien me había sonreído y curado. Comprendí que velaba por mí y que yo era su hija, y que entonces yo no podía darle ya otro nombre que el de mamá, que me parecía mucho más tierno que el de madre. Con qué fervor le pedí que me amparara siempre y que convirtiera pronto mis sueños en realidad, escondiéndome a la sombra de su manto virginal. Ese había sido uno de mis primeros deseos de niña. Luego, al crecer, había comprendido que solo en el Carmelo podría encontrar de verdad el manto de la Santísima Virgen. Y hacia ese fértil montaña volaban todos mis deseos. Supliqué también a Nuestra Señora de las Victorias que alejase de mí a todo lo que pudiese empañar mi pureza. Fíjense para qué iba ella a las peregrinaciones. No para turistear, para conocer y sacarse la selfie. Era para suplicarle a Nuestra Señora de las Victorias que alejase de mí todo lo que pudiese empañar mi pureza. Yo no sé si hay peregrinos que pidan eso, ¿no? No ignoraba que en un viaje como este a Italia, después fue a Italia, Loreto, por ejemplo, encontraría muchas cosas capaces de turbarme, sobre todo porque al no conocer el mal, temía descubrirlo, por no haber experimentado todavía que para el puro todo es puro, y que las almas sencillas y rectas no ven mal en ninguna parte. De hecho, en un tren, un muchacho le gustó Teresita y la agarró del brazo, como queriéndola cortejar. Y ella, pues sácate, ¿va? Pero también, hasta en esa parte cultural tú ves cómo maduran las peregrinaciones. Las almas sencillas y rectas no ven mal en ninguna parte, pues el mal solo existe en los corazones impuros y no en los objetos inanimados. Entonces el verdadero valor de las peregrinaciones, y aquí las peregrinaciones siempre que tengan su lado mariano, es fundamental. Ojo con lo que se pedía, virtudes. De hecho ahora recuerdo, no sé si ahorita es siervo o venerable, pero está rumbo a la beatificación, un empresario argentino que se llama Enrique Shaw. Él le pegó cáncer en la piel. Él también quedó huérfano de mamá muy pronto. Su papá no era creyente, pero su mamá le dijo: si me quieres, me le vas a dar educación católica a mis hijos. Y cumplió. Y el papá, aunque no era creyente, siempre le respetó lo que la mamá quería hacer con
sus hijos. Pero bueno, cuando le pegó el cáncer a Enrique Shaw, su papá le dijo, mira, yo he escuchado un lugar que creo que le llaman Lourdes. ¿Por qué no vas allá y dicen que te sanas? Que hay una agua y que todo eso, y que uno se baña, uno se las toman y todo eso. Y Enrique Shaw, siendo empresario, le dijo, el dinero que me gastaría hoy lo necesitan más mis trabajadores. ¿Ven cómo lo piensan los santos? No piensan ni siquiera en su salud, piensan en los otros, ¿no? Ok, quítate de pleitos. Yo te pago el viaje, pero vete a Lourdes. O sea, el papá ateo mandándolo a un lugar religioso. Dijo, chance y pega y se sana del cáncer. Va Enrique Shaw, regresa más enfermo. Pero le dice a su confesor, padre, la Virgen me escuchó. ¿Cómo que te escuchó si vienes más enfermo? No, le pedí por la conversión de mi papá y hoy se está confesando. O sea, fue con que supuestamente el papá, vete para allá a ver si te curas, y él ni pidió por él, o sea, él fue a pedirle por la conversión de su papá. Qué diferente ven las cosas los santos. Ya vamos terminando. Siguiente experiencia. La Virgen es la mejor costurera para hacer vestidos de boda, tanto de matrimonio como lo conocemos, como lo que llaman las profesiones religiosas. No sé si alguna vez estado en alguna de una monja. Generalmente la mayoría de las órdenes y congregaciones religiosas de mujeres, cuando hacen sus votos, su profesión, se visten como de novias o mínimo les ponen un velo, una cosa, porque es realmente un matrimonio espiritual. Dice Santa Teresita en Historia de un Alma, entre tanto, la Santísima Virgen me ayudaba a preparar el vestido de mi alma. En cuanto ese vestido estuvo terminado, los obstáculos desaparecieron solos. Monseñor me envió el permiso que había solicitado, la comunidad me aprobó y se fijó la profesión para el 8 de septiembre, que es fecha de la Virgen, ¿verdad? Entonces, qué importante tenerla a ella como la costurera del vestido o del traje nupcial, porque todos, hombres y mujeres, estamos llamados a tener un matrimonio espiritual con nuestro Señor. Y nadie te prepara, ahora que están de moda, ¿verdad? Que creo que hasta rentas, o sea, ¿para qué no te preocupas? Que por las invitaciones, que todo eso creo que se llaman, ¿cómo se llaman? Wedding managers, unas cosas de esas. Pues la mejor, agárrate a la Virgen, sea la vocación a la vida consagrada al matrimonio, que ella saca vestidos o trajes de boda de lujo, y vean nada más la vida de Santa Teresita y de la vida de consagración que tuvo, y ella le dio el crédito a la Virgen, que fue la que preparó su vestido del alma. Siguiente, ¿qué tiene que ver la Virgen con la Eucaristía? Santa Teresita también nos lo dice así: no puedo decir que haya recibido frecuentes consuelos durante las acciones de gracias. Esto va sobre todo para aquellos, repito, y más hispanos, que parece que nuestra fe tiene que estar sintiendo el Espíritu Santo, la unción, y que sentir bonito, y que vea a la Virgen, y todo eso. Fíjate, Santa Teresita tuvo cosas místicas, pero no se agarró de ellas. Ella vio el valor de vivir la fe en la sequedad, en lo simple, aunque no sintiera. Fíjate lo que está diciendo: no puedo decir que haya recibido frecuentes consuelos durante las acciones de gracias, es decir, después de comulgar. Uno creyera que los santos, no, ellos seguramente comulgaban y casi se alzaban como un globito. Digo, los habrá algunos, pero la mayoría de los santos no, y ella lo reconoce aquí. Dice, tal vez sean los momentos en que menos los he tenido, es decir, donde menos siento a Dios es después de comulgar. Ya veo a varios no comulgando porque no sienten bonito. Y me parece muy natural, pues me he ofrecido a Jesús. Ojo, ahí viene el pedradón, Y me parece muy natural, pues me he ofrecido a Jesús, no como quien desea recibir su visita para propio consuelo, sino al contrario, para complacerle al que se ha entregado por mí. Ella no comulgaba para que Jesús la consolara, sino para consolar a Jesús. Pero ya desde entrada, a veces tú ves cómo vienen, algunos parecen políticos, ¿verdad? Saludan a todo el mundo, así vienen a comulgar. Y regresan igual. Si acaso se arrodillan o dan un momento, 3 minutos y ya se ponen a cantar, ¿está mal cantar? No, pero hombre, si tú has comulgado, ¿a quién has recibido?
cosas importantísimas. Y dice Teresa, me imagino a mi alma como un terreno libre. Fíjense cómo comulgaba ella. Me imagino a mi alma como un terreno libre y pido a la Santísima Virgen que quite los escombros que pudieran impedirle esa libertad. Para aquellos que me siguen en mis redes sociales y todo eso, esto ya lo he compartido varias veces. Yo intento llegar mínimo 15 minutos antes de la misa. Y 15 minutos en silencio, si me dejan los del coro, la comadre que tengo al lado, etcétera, etcétera. Porque desafortunadamente nuestras iglesias y más de nuestros hispanos es un mercado antes y después de misa. No hay silencio. Pero yo les reto a tener 15 minutos de silencio aunque haya ruido. Ya a ver si se componen los demás después. Pero tú te concentras y ¿qué vas a hacer en ese silencio? Yo les paso lo que yo hago, no tienen que hacer lo que yo hago. Yo invoco a 3 personas. Al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que hace el milagro de la transubstanciación. Si yo quiero comulgar bien, si yo quiero participar bien en misa, yo le digo, Señor, al Espíritu Santo, lo invoco. Ven, asísteme, prepárame para esta Santa Misa. Segundo, a mi ángel custodio. ¿Por qué? Porque él tiene la tarea de ayudarme a santificar. Y no hay nada que santifique más la Santa Misa. Por lo tanto, yo digo, Angelito, compadre, ponte las pilas, que aquí me tienes que ayudar. Además, los ángeles son adoradores por esencia. Ellos se dedican a adorar al Señor. Y si yo vengo a la misa a adorar al Señor, si yo vengo a la misa a sentirme bien, a aplaudir y sentir que estoy en pachanga, pues sale sobrando. Pero si yo vengo a adorar al Señor, ahí el ángel me va a ayudar mucho, porque ellos son adoradores por esencia. Pero la tercera, a la Santísima Virgen. Pero a diferencia del Espíritu Santo y del ángel, a la Santísima Virgen no solamente le ayudo que prepare mi alma a la Santa Misa, sino le pido que me ayude a comulgar como ella comulgaba, porque ella participó de las primeras misas. Yo quiero que hagas el ejercicio mental, cuando ahorita demos ya el tiempo de receso, en vez de andar capeando moscas, piensa cómo comulgaría la Virgen en las primeras Santas Misas. Y luego te revisas cómo tú comulgas. Porque evidentemente el Espíritu Santo y los ángeles no comulgan. A la Santísima Virgen le pido eso extra. Entonces fíjate lo que dice Teresa. Me imagino a mi alma como un terreno libre y pido a la Santísima Virgen que quite los escombros que pudieran impedirle esa libertad. Luego le suplico que monte ella una gran tienda digna del cielo y que la adorne con sus propias galas. O sea, yo ni siquiera me tengo que preocupar por acomodar mi interior. No, mejor a la Virgen, porque imagínate, ¿quién sabe los gustos de Jesús mejor que la Virgen? Es que hasta en los matrimonios, hasta los novios, ¿verdad? Por eso, mujeres, tengan buena relación con su suegra, les conviene. Porque ella es la que sabe cómo le gustan los chilaquiles con el que te quieres casar. Imagínate, ¿cómo quiero prepararle? ¿Cómo quiero que vaya a mi casa interna? Quiero que vaya acomodadita como le gusta a Jesús. Tú puedes hacer todo tu esfuerzo, pero chance le vas a jerrar. Pero si le preguntas a la mamá, ¿cómo le gustan las cosas a Jesús? No, pues te va a decir, mira, así, así, así. Y es una gran ayuda a la hora de comulgar. Luego le suplico que monte ella una gran tienda digna del cielo y que la adorne con sus propias galas. Después invito a todos los ángeles y santos a que vengan a dar un magnífico concierto. Y cuando Jesús baja a mi corazón, me parece que está contento de verse tan bien recibido y yo estoy contenta también. Qué gran ayuda la Virgen para comulgar. Y la última. Hay una cuestión que yo no sé, a veces tenemos una espiritualidad de querer presentar las cosas todo así como perfectas. No nos gusta de que el Señor trabaje en lo imperfecto, en lo seco, en lo que es sin gusto. Y eso pues desde todo el tiempo. Entonces cuando murió Santa Teresita se empezó a publicar la historia de un alma, pero sus propias hermanas y del convento le sacaron cositas
porque no sé, se va a malinterpretar, podían escandalizar. Y entre una de ellas, esta, que ya en las obras actuales, pues evidentemente la ponen, porque así era ella. Si a alguien le escandaliza, ¿cuál es el pleito? Así era ella. Además tiene su explicación. Y una de esas cosas que quitaron en las primeras historias de un alma, era cuando Teresita decía que le costaba horrores rezar el rosario. A ella no le gustaba rezar el rosario. Santa Teresita no le gustaba rezar el rosario. Ahí está, ya te puedes sentir hasta más buena que Santa Teresita en eso, porque tú sí te avientas hasta 3, ¿va? Pero tiene su explicación. Ella le costaba rezar el rosario sola. Fíjense cómo lo dice. En comunidad no, pero sola le costaba. Dice, rezar yo sola el rosario, me da vergüenza decirlo, me cuesta más que ponerme un instrumento de penitencia. ¿Cuáles instrumentos de penitencia? Por ejemplo, el cilicio, que era como un cinturón con piquitos, o la penitencia, que era como un tipo de latiguito. Dice, yo prefería eso a rezar el rosario sola. No se rasguen las vestiduras. Así es, a ella le costaba mucho rezar sola. De hecho, a aquel que le cueste rezar el rosario, pues sepa que hasta los santos, hay santos que le costó. Dice, me cuesta más que ponerme un instrumento de penitencia. Sé que lo rezo tan mal, por más que me esfuerzo por meditar los misterios del rosario, no consigo fijar la atención durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo viví desconsolada por esta falta de atención que me extrañaba, pues amo tanto a la Santísima Virgen que debería resultarme fácil rezar en su honor unas oraciones que tanto le agradan. Ahora me entristezco ya menos, pues pienso que como la Reina de los Cielos es mi madre, ve mi buena voluntad y se conforma con ella. Es decir, le costaba, pero lo hacía. ¿Por qué? Porque, bueno, al menos la Virgen le llegara a mi buena voluntad. Me está costando, no puedo meditar los misterios, etcétera. Ahí tienen a alguien para que diga, no, es que yo no puedo. Pues aunque no puedas, aunque creas que no rezaste bien el rosario, pero hazlo para que lo menos la Santísima Virgen vea tu buena voluntad. A veces cuando mi espíritu está tan seco que me es imposible sacar un solo pensamiento para unirme a Dios, rezo muy despacio un Padre Nuestro y luego la salutación angélica. Es decir, cuando retiro, no puede ser mínimo un Padre Nuestro, pero con todo el amor que yo pueda, una Ave María con todo el que yo pueda. De hecho, si en dado caso no se puede rezar el Santo Rosario, haz un misterio nada más. Si no puedes eso, pues está la devoción de las 3 Aves Marías, que no te falten al día 3 Aves Marías. Empieza por algo. A veces cuando mi espíritu está tan seco que me es imposible sacar un solo pensamiento para unirme a Dios, rezo muy despacio un Padre Nuestro y luego la salutación angélica. Entonces esas oraciones me encantan y alimentan mi alma mucho más que si las rezase precipitadamente un centenar de veces. Porque si algo tenemos los latinos también es que somos atrabancados, ¿verdad? Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita. ¿Qué está diciendo? O como decía un amigo sacerdote, dice, uno estaba rezando así el rosario, Dios te salve María, llena de gracia, y de pronto se mete el perro, y el perro se está mirando, Dios, o como cuando empieza un temblor, y el padre dice, no, tranquilos, vamos a rezar el Santo Rosario. Padre nuestro, y todos que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios te salve María, Dios que estás en el cielo. Y estaba ahí una parte construyendo y se iban a caer unas tablas. Dios te salve María, Dios. Y la gente dice, las tablas, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Porque ni siquiera estábamos enterados, ¿eh? Parecemos matracas. Más vale poquito, pero bien intencionado. En pocas palabras está diciendo aquí Santa Teresita. La Santísima Virgen me demuestra que no está disgustada conmigo, nunca deja de protegerme en cuanto la invoco. Si me sobreviene una inquietud o me encuentre en un aprieto, me vuelvo rápidamente hacia ella y siempre se hace cargo de mi interés como la más tierna de las madres. ¿Cuántas veces, hablando a las novicias, que ella era maestra de novicias, me ha ocurrido
me ha ocurrido invocarla y sentir los beneficios de su protección maternal. Nosotros ya usamos esas frases, pero sin sentido. Pero antes la gente decía, Ave María Purísima, estaba algún problema, alguna cosa, Ave María Purísima. Eran expresiones, eran oraciones, eran jaculatorias que se hacían. Ahora uno las dice nada más por expresión, pero antes se hacían con esta intención de, Ave María, venga, su hijo está enfermo, está vomitando en la casa, Ave María Purísima. ¿Para qué? Santísima Virgen, dime qué tengo que hacer en este momento, cómo voy a tratar a mi hijo, lo que sea. Y ella cuenta, en un caso, ella, por ejemplo, invocaba a la Virgen cuando estaba formando a las novicias. Y invocar a la Virgen muchas veces le hacía detectar cosas que las novicias no sabían, que ella percibía. Termino con esto, dice, con frecuencia me dicen las novicias, tú tienes respuesta para todo. Creía que esta vez iba a ponerte en un apuro. ¿De dónde sacas lo que nos dices? Hay incluso algunas tan cándidas que creen que leo en sus almas porque me ha sucedido anticiparme a decirles lo que les pensaba. Y así cuenta, no sé, que una vez se le acercó a una monja pues muy alegre y todo eso, y le dijo, tú traes una pena. ¿Cómo le hizo? Pues no, ella no ve, Santa Teresa no ve, pero la Virgen sí ve. Y al invocarla, la Virgen muchas veces le asistió a saber que tenía una de sus hermanas. Entonces, antes de chanclear a tu hijo, mejor pídele para que te diga la verdad. Haz una invocación a la Santísima Virgen y chance llegas directo, ni le tienes que preguntar. Vamos a dejarla aquí, vamos a dar un momento de meditación en silencio. Pueden caminar, no se vayan muy lejos. Vamos a hacer una oración y también no se me vayan, que voy a darles unas instrucciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.